¿Te has preguntado alguna vez por qué a algunas personas les va bien en la vida y a otras no? ¿Por qué incluso si van a la misma escuela, o son de la misma religión, o de la misma creencia, no prosperan de la misma manera, o no tienen la misma suerte en el amor, o no les va de la misma forma en cuanto a su cuerpo y salud se refiere? Bueno, todo eso tiene que ver con los filtros de realidad. Los filtros de realidad es una malla invisible que está alrededor de la mente subconsciente y forma un puente con la mente consciente. Estos filtros de realidad son los que deciden qué información pasar y llegar a cambiar precisamente lo que se encuentra en la mente subconsciente. ¿Y por qué queremos cambiar lo que está en la mente subconsciente? Porque ella es la que tiene acceso al campo unificado, que lo hablamos en el video de ayer. Pues muy bien, ¿qué son estos filtros de realidad? No se trata de uno solo, por eso recibe su nombre en plural, porque algunos pueden llegar a pensar que es una sola creencia, pero no. Está matizado de varias creencias que no permiten que precisamente nosotros tengamos acceso a la información cuántica que se encuentra en el campo unificado. No podemos llegar a recibir más allá de lo que nuestros filtros nos permiten llegar a tener. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, a una persona se le puede dar un libro y ese libro produce grandes resultados, trayendo prosperidad, abundancia y felicidad, como es el caso de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Es uno de los clásicos de esta literatura de autoayuda, de autosuperación y sobre todo de riqueza. Y hay varias personas en el mundo que lo han leído y dicen que encontraron la clave de la prosperidad y de la riqueza en sus páginas. Pero hay otros tantos que dicen que no, que sencillamente no encontraron nada, y otros que se encuentran en un limbo donde dicen, pues sí ha funcionado hasta cierto punto, pero las cosas no han llegado a cambiar realmente. Y eso se debe precisamente al filtro de realidad, porque el filtro permite ver cosas que están allí o no las permite ver. Es como un velo que te permite acceder a información que es acorde a tu creencia previa, a tus experiencias pasadas o a lo que incluso tenías desde antes de nacer. Así es. Por ejemplo, el doctor Rupert Sheldrake afirma que existen unos campos morfogenéticos que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas, permitiendo que la información llegue o no llegue a nosotros, que incluso no se encuentra en el ADN. Y esto ha sido explicado por el doctor Amigos Mami en su libro El médico cuántico. Así tú podrás darte cuenta cómo, por ejemplo, la información nosotros la traemos desde antes de nacer, que fue lo que hizo el doctor Ia Stevenson a través de sus diferentes estudios de la reencarnación comprobada desde la ciencia. Y claro, tu filtro es el que te va a permitir aceptar la reencarnación o no, seguir con este video o no, porque precisamente si no crees en la reencarnación, así un científico lo haya comprobado, pues vas a decir que esto es mentira y que no puedes seguir adelante con este video. Por el contrario, si tu filtro de realidad te dice que esa información es acorde a lo que tú tienes previamente, seguirás viendo el video. Es solo un ejemplo de cómo funciona el filtro de realidad. También el filtro de realidad es el que nos permite ver información y nos permite captarla y llevarla a la práctica, así la tengamos o no. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú puedes tener el libro que se mencionó ayer de el doctor Joe Dispenza. Puedes haber estudiado el mismo, donde él habla de cómo fue que llegó a sanar su columna vertebral. Y él dice que lo hizo a través de la hipnosis clínica. Muy bien, pero hay un detalle que él mismo menciona en este libro, en sus primeras páginas, y dice que antes de llegar a abordar la hipnosis clínica, él conoció un libro llamado el Libro Blanco de Ranta. Lo menciona, está escrito en el libro, pero si tú no tienes ni idea de quién es Ranta, seguramente pases ese detalle por alto. Pero de hecho, él llega a mencionar que esa es la base antes de la hipnosis clínica para producir esos cambios realmente maravillosos. Entonces, tu filtro de realidad anuló por completo la información de Ranta. Y existe ese libro, aquí lo tenemos, se llama El Libro Blanco de Ranta, el cual habla precisamente de una entidad cósmica que alcanzó su ascensión en la Atlántida y que revela cómo funciona el pensamiento, y que fue eso lo que llevó al doctor Joe Dispenza a hacer todo el proceso de autotransformación por medio de visualizaciones y de meditaciones, obviamente combinados con la hipnosis clínica. Pues bien, ¿cuáles son esos hilos de realidad? Alejandro Jodorowsky, en su libro Metagenealogía, menciona algunos de ellos y los voy a decir brevemente para llegar a tenerlos en cuenta, porque en el momento en que tú vas a hacer un cambio, ese nuevo decreto, esa nueva visualización
ese nuevo proyecto que tienes tendrá que pasar estas diferentes capas que se encuentran dentro de los filtros de realidad. Una sola que no pase será suficiente para que el nuevo decreto, la nueva afirmación, no llegue a dar resultado. La nueva meditación simplemente se queda como una fantasía, como una ensoñación que no trae resultados al mundo físico. Y él lo menciona precisamente en la página 58. El primer filtro es el yo. Como vas a ver en el gráfico, es lo que tú crees acerca de ti mismo. Pero el problema de lo que tú crees acerca de ti mismo es que es un conjunto de creencias que ha sido influenciado desde antes de nacer, como los campos morfogenéticos. Sí, los que dijo Rupert Sheldrake, y que también son los que se utilizan en constelaciones familiares. Esos que hablan precisamente de que la información de nuestros ancestros nos llegan a influir y que llegan a trabajar como deseos nuestros, como si realmente fuera nuestra vida la que está allí manifestándose, pero es la de ellos. El yo también está formado por lo que pudo haber pensado, sentido, precisamente nuestra madre en el momento de llegar a gestarnos, y no hablar, y sin hablar, mejor dicho, de lo que llegó a pasar con el padre cuando nos estaba concibiendo. Todas estas energías vienen a formar ese yo. El yo también se sigue formando en el momento del nacimiento y durante el mismo, lo cual, por ejemplo, se ha estudiado de diferentes formas, como la galvanoplastia espiritual desde el punto de vista del maestro Omran Mijael Ivanhoe, o también, como lo ha llegado a hablar el doctor Deepak Chopra, a través de las técnicas que se deben tener en cuenta para el nacimiento, porque todo eso influye en el bebé. También podemos llegar a ver precisamente cómo nos puede afectar a nosotros, de una o de otra manera, el entorno donde nosotros fuimos criados, los familiares con los que estuvimos, lo que ellos pensaban, lo que ellos decían y lo que ellos llegaban a manifestar en sus diálogos y en sus comportamientos. Pues eso puede llegar a marcar la diferencia entre tener dinero o no, como lo dijo Hartecker. Bueno, es solo como ver esos ejemplos. El yo está matizado de los profesores que llegaron a darnos su instrucción a lo largo de nuestros cursos hasta que llegamos a graduar. Pero también existen diferentes aspectos que podemos llegar a tener en cuenta, como nada más ni nada menos que el árbol familiar. Ahí es donde entran las constelaciones familiares o la metagenealogía de Alejandro Jodorowsky. Y es que precisamente lo que no haya resuelto el árbol genealógico se convierte en otro filtro de realidad que no permite que las cosas que yo piense o decrete o visualice se lleven a cabo o se realicen. De tal manera que tendríamos que estudiar ese aspecto para llegar a trascenderlo. Claro que hay otro camino, es el que les estaré diciendo al final de este video. También existe otro filtro que se llama la sociedad, es decir, la sociedad en la que tú fuiste creado. Es muy diferente la sociedad, por ejemplo, europea a la americana, o la musulmana, o por ejemplo la china. Y obviamente esas sociedades tienen un gran impacto en los filtros de realidad que nosotros llegamos a tener. Y como si fuera poco, a ese filtro se le suma otro, y es el de la cultura. Esa cultura es precisamente la que llega a ser aún más grande y más abarcante que la misma sociedad en la que nosotros nos encontramos. Va más allá del barrio, incluso puede ir más allá del país. Y esa cultura, pues si tu nueva creencia o nuevo decreto o nueva afirmación no es acorde a ese filtro de realidad, simplemente la mente subconsciente lo va a rechazar, no lo va a implementar y el programa no se podrá ejecutar, lo cual en la realidad significa que no habrá cambio. También tenemos otro filtro que es la manifestación planetaria, es decir, la que tenemos nosotros en este planeta y la cual creemos que solo estamos en este universo y que solo existe esta vida material. De ese filtro no les quiero hablar mucho, pero simplemente es para darnos cuenta de cómo estos nos llegan a afectar. Está también el filtro religioso, que a veces no se tiene en cuenta, pero es un gran filtro y en el cual nosotros llegamos a rechazar procedimientos, mecanismos, porque la religión no lo permite o lo prohíbe o no es realmente divino. Así que ya nos podemos dar cuenta de cómo en el momento en que vamos a crear una nueva realidad, en que vamos a instalar un nuevo programa, pues tiene que pasar muchos filtros. Y si en alguno de ellos existe alguna discrepancia con la información que estamos tratando de implementar, pues simplemente no va a suceder.
Estos son los filtros de realidad, pero afortunadamente existen métodos para eso, como la meditación regenerativa, que es lo que vamos a ver el próximo fin de semana. En esta meditación regenerativa estaremos estudiando la práctica y los métodos para llegar a reprogramar esos filtros para poder transformarlos y aceptar una realidad cuántica diferente en nuestra existencia. Sea en el ámbito que quiera, sea en el ámbito de salud, sea en el ámbito de amor, sea en el ámbito de la felicidad, sea en el ámbito del dinero, en lo que a ti se te ocurra, se puede llegar a hacer si el filtro es cambiado, ya que una vez que el filtro lo permite, una nueva realidad que se encuentra en el campo unificado puede llegar a tu vida. Ya está, se encuentra allí. Y por eso ayer explicamos lo del campo unificado y podrás verlo al final de este video. Así que estás interesado en este seminario, te invito a que nos solicites información y a través de esa información tomes una decisión realmente radical en tu vida para llegar a transformarla de acuerdo al conocimiento que tú llegues a tomar en dicho seminario, ya que los filtros de realidad realmente son los que dictan nuestro destino, son los que dictan nuestra vida, literalmente crean nuestra realidad. Para finalizar les voy a dar un ejemplo contundente sobre este aspecto. Tengo aquí un libro realmente maravilloso que es de literatura fantástica y se llama Cómo vencer al dragón. Lo importante es que en la parte inferior dice que este autor, Brandon Sanderson, al leer este libro fue que lo inspiró y encontró todas las bases, o mejor dicho, el incentivo para él hacerse escritor. Entonces, ¿qué hace que yo haya leído este libro y no haya llegado a ser como el señor Brandon Sanderson? Los filtros de realidad. Muchas personas pueden llegar a leer este libro, aún con esta introducción que aparece acá, pero no llegar a escribir para llegar a escribir libros tan grandes y maravillosos como el que está aquí, que simplemente es uno de la gran saga del Camino de los Reyes del señor Brandon Sanderson. Él decidió ser escritor con tan solo leer este libro. Eso es lo que hace un filtro de realidad. Comunícate con nosotros y te daremos más información y nos vemos este sábado y este domingo porque son 7 horas de enseñanza y de práctica para transformar nuestros filtros de realidad. Bendiciones.